Entonces, vamos a empezar a estudiar todo el concepto de los rezos. Vamos a decir, aparte de manejar el Sidur, ¿no? Que ese yo creo que con el tiempo lo vamos a lograr, es también para que entendamos, ¿no? El texto, es lo más importante. Entonces vamos a ver cuándo empezó con todo el concepto de la tefilá. Entonces el rezo en sí siempre existía. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana. Cada ser humano en el mundo necesita comunicarse con un ser superior y agradecerle y comunicarse con él, no sé, por tal motivo, pero es una necesidad humana. Y cada uno lo hace de una forma diferente. Hay algunos que lo hacen por medio de idolatría, hay algunos que lo hacen por medio, no sé, de baile, algunos que lo hacen por, no sé, cada uno lo hace de una forma. Y nosotros, nuestra comunicación es por medio de... ¿Qué tiene, Alexandra? Lo hacemos por medio de rezo, ¿no? Si lo hacemos por medio de esa comunicación espiritual, nuestros sabios dijeron que eso se llama rezo, tefilá, ¿no? Pero con el tiempo, estamos hablando más o menos entre 500 a 400 años antes de la era común, estamos hablando del segundo templo, había un grupo de rabinos que se llamaban Anshe Knesset Agdola, ¿okay? Es un grupo de 120 personas, que no está resaltado el nombre personal de cada uno, pero está como un grupo, que dijeron que ya llega el momento que tenemos que establecer un texto. ¿Ok? Porque antes era como algo espontáneo. Si cada uno podía rezar lo que quería. Y el hecho que uno se comunica con Dios, ya considera que está rezando. Y verdaderamente, según Maimónides, así es la halajá. Si una persona que no sabe rezar y de repente solamente levanta los ojos en la mañana y habla con Dios, ese cumplió la mitzvah. ¿Por qué? Porque entendemos el concepto. Buenos días. Acá, si quieren, muchas gracias. Algo de tomar, gaseosita o así nomás. Con mucho gusto, permiso. Gracias. Entonces, así dice también Maimónides que es la halajá, ¿no? O sea, la halajá, según Maimónides, es que el hecho que una persona se comunica con Dios cumplió la mitzvah de la tefilá. ¿Ok? Porque entendemos por qué, porque la idea de la tefilá es solamente comunicación, no es un texto, porque es algo muy personal. O sea, lo puede uno hacer como uno quiera. Como uno quiera. Es válido. Así es válido según lo que dice Maimónides. Solamente que nuestros sabios lo que hicieron es que establecieron un texto. ¿Por qué? Entonces, por dos motivos. Sabemos que ya ellos vieron la necesidad. Antiguamente, cuando existían los sacrificios, era algo, si los sacrificios tomaron un puesto mucho más importante en el judaísmo. Y la tefila era algo secundario, pero sí existían sinagogas también en el momento del templo. ¿Por qué? Porque, ¿aparte del templo? Aparte del templo, sí. Porque el templo era de servicio, sacrificio, ofrendas, pero la sinagoga existía también para rezar y todo eso. Pero no siempre existía un texto. Y hasta que vinieron esos sabios, como estamos hablando del segundo templo, y ellos allá establecieron un texto que fue modificado un poquito con el tiempo, y cada vez se agregó una parte hasta lo que tenemos hoy en día, que es el rezo que nosotros tenemos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, dos dijimos. Uno es para que tengamos un texto que pueda ayudar a uno a expresarse. Si no, todo el mundo sabe expresarse. Entonces, cuando uno viene y te dice, mire, reza, y se pasa mucho en el cumpleaños, ¿no? Decimos a una persona, ya, deséale algo que se tranca, no saben qué desear. O sea, no que no quieren desear nada, quieren desear, pero el hecho que ellos no saben qué desear, el hecho que ellos no saben qué desear, entonces, en ese caso, no saben expresarse. Entonces, nuestros sabios ayudan a uno de poder, de saber expresarse. Sí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Trataron de lograr como establecer un texto que acobija, digamos, o incluye todo lo que ellos pensaban. Pero, aparte de todo, tenemos el texto, es decir, aparte de ese texto, tenemos el permiso que cada uno puede agregar lo que quiera.
Es decir, si uno entra ahorita a la parte no de Ashma Tefilá, otra parte, puede agregar lo que quiera. Puede agradecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo personal. Es decir, la Tefilá no viene a limitarnos de palabras. Al revés, la Tefilá, hay mucha gente que piensa que la Tefilá viene a limitarnos. Si hay texto, hay que decir el texto ya, no puede hacer ni más ni menos. No. La idea es que la Tefilá viene y nosotros podemos expandirla, si no podemos agregar con nuestras palabras, solamente hay que buscar el lugar adecuado para hacerlo, ¿no? Obviamente. Pero la idea es que uno puede hacerlo. Es el primer motivo. Segundo, como ya, aunque se ocurrió en la época del templo, o sea, había sacrificios, pero seguramente Jajamín vieron que ya los sacrificios no están dando. Entonces, Jajamín establecieron ese texto porque ya desde ese momento ya la tefilá tomó un puesto mucho más importante que antes. Más que el sacrificio. No sé si más o menos, yo no puedo decir esto, pero sí podemos decir que la tefilá en sí tomó un puesto muy importante en la vida judía de uno. Desde ese momento no se hizo más... se hacía, porque el segundo templo... Había un templo, después sí, del se hacía templo. como 200 o 300 años después, también hicieron. Pero se fue establecido, y cada vez que el templo, llamamos, se alejó, entre comillas, de nosotros, la tefilá tomó más puesto en nuestra vida. Ok, pero ellos establecieron un texto. Ahorita, ¿cuál es llamamos, el secreto de la tefilá? ¿Cuál es el objetivo que quieren lograr nuestros sabios con la tefilá? Entonces, ya lo explicamos una vez, que toda la tefilá, recuerden que nosotros hablamos, yo creo que hablamos, no sé si me voy a explicar ahorita, no sé si hablamos todo el concepto de la tefilá y toda la pregunta de Maimónides sobre la tefilá. ¿Recuerdan? Maimónides hace una pregunta, yo hago rápido, si ustedes se recuerdan, entonces me dicen para qué pasa. Maimónides hace una pregunta filosófica sobre la tefilá, pero yo pienso que por medio de esa pregunta uno aclara qué es tefilá. Dice Maimónides, ¿qué nosotros tratamos de hacer por medio de la tefilá? ¿Para qué rezamos, otra palabra? Para expresarnos. Para agradecer primero. Ok, entonces uno para agradecer a Dios, ¿no? Pero Dios no me puede obligar a agradecer. Si la tefilá es una obligación, Sí. no, es una obligación. Entonces Dios puede educarme que tengo que agradecer, pero no puede obligarme a agradecer. Es como para uno mismo. A ver, Ahorita, si uno ve qué significa para uno mismo, es decir, si uno ve, tú tienes razón, pero ¿qué significa? Es decir, si uno ve el texto de la tefilá, es muy bonito, hay mucho agradecimiento, pero la esencia de la tefilá son peticiones. Si uno ve la Amidá, que es la parte más importante de la tefilá, ¿no? Entonces en la Amidá tenemos los tres primeros, son, que cuando estudiamos la Amidá vamos a analizarlo, pero los tres primeros son alabanzas, los 13 en la mitad son peticiones, y los 3 al final, agradecimiento. Y la Gemara pregunta, si nuestros sabios preguntan, ¿pero por qué ese orden? Dijo, no, el objetivo es pedir, pero es feo pedir sin alabar primero, o sea, que alabar primero. Y es feo pedir sin agradecer al final. O sea, que todo el agradecimiento y toda la parte de la alabanza solamente son consecuencias de la petición. Sí. como adorno para poder pedir. Es decir, que Maimónides también entendió esto. Maimónides entendió que el concepto de la tefila es pedir, supuestamente. Ya vamos a entender qué significa pedir, pero vamos adelante. Ese vamos a relacionarlo con el Modéani. Ahora, entonces pregunta Maimónides y dice, si yo vengo ahorita a pedir salud, parnasá, no sé qué, ¿qué trato Dios de hacer? ¿Qué? Si Dios ya decretó que esa persona va a tener ese parnasá, o Dios decretó que a esa persona va a tener ese nivel de salud, entonces ¿qué trato yo de hacer? ¿Qué? Cambiar la opinión de Dios. Dios ya lo decretó. Entonces, ¿qué va a decir a Dios? No, pero Dios, mira, ese señor es muy buena gente, pero Dios ya sabe todo eso. Si no podemos renovar nada a Dios, no hay ninguna novedad delante de Dios. Si queremos entenderlo, es como aquí podemos abrir el juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vengo al juez y dice, mire, señor juez, yo tengo unas pruebas nuevas que no lo teníamos antes y por eso quiero abrir el juicio para ver si podemos, se llama apelar, ¿se llama? Sí. Entonces el juez dice, tú tienes algo nuevo, ok, podemos abrir el juicio y podemos cambiar el veredicto. Es normal, el ser humano no sabe todo. Pero supuestamente tratamos de hacer igual a Dios, ¿no? Venimos a Dios y decimos, mire, Dios, tenemos algo nuevo con respecto a fulanito y por eso queremos que tú cambies su decreto. ¿Cómo puede ser?
¿Acaso Dios no sabe todo? ¿Qué va a decir? Mira, Él ayuda a los pobres. Yo sé también cosas que tú no sabes. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Es la pregunta que hace Maimónides. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que nosotros tenemos, es decir, todo el punto de vista nuestro está muy desenfocado. ¿Qué significa? Dice Maimónides, nosotros pensamos que todo el resto es para cambiar algo en Dios, es decir, la opinión, la decisión, no sé qué. Y por eso es la pregunta. Dice Maimónides, no es así. Si todo el concepto es que nosotros por medio de hablar con Dios y pedirle, estamos reconociendo su grandeza, y por medio de esto, ese causa un cambio dentro de nosotros. ¿Entendimos? Sí. Y vamos a explicarlo muy sencillo, siempre he dado ese ejemplo. Si eres un profesor me dio ese ejemplo, entonces sí. ¿Ah? Que pidamos para haber un cambio. Pero en uno mismo, no en Dios. Entonces cuando yo vengo a Dios y le digo, después contestamos por cómo puede ser que yo rezo por otro, la respuesta muy sencilla es por responsabilidad mutua, ¿no? Si el pueblo judío, yo puedo rezar por fulanito y elevar al fulanito, ¿no? La grandeza del judaísmo. Pero la idea es que cuando yo pido por mí, vamos a empezar así, entonces lo que hago yo por medio del rezo, yo no trato de cambiar nada en Dios, sino lo que trato yo de cambiar algo en mí. ¿Qué significa? Es decir, vamos a suponer que aquí es la línea de la salud, digamos, ¿ok? La persona que está enferma está aquí, ¿no? Porque no está dentro de la línea. Llamamos el chorro. No sé. Aquí es la salud y aquí es la persona enferma. Cuando uno va a rezar, él piensa que por medio del rezo, él va a jalar ese chorro, esa línea hacia la persona para curarla. Y ese cambiar las reglas de Dios en el mundo. Eso es posible, si es cambiar la opinión de Dios. Lo que tratamos nosotros de hacer por una tefilá es elevar a esta persona y meterla dentro de eso, que así se cura. Si no tratamos de cambiar las reglas y cambiar la opinión de Dios, sino lo que tratamos de hacer es elevar a la persona, hacer un cambio en la persona para que ella pueda encajar, llamamos, dentro de la línea de la salud. ¿Entendimos? Es el cambio. Y aquí Maimónides nos enseña un cambio muy importante con respecto al rezo. Entonces ahorita podemos entender por qué Dios nos obliga, porque Dios necesita que nosotros entendamos la necesidad de esa comunicación con Dios. Por ejemplo, Maimónides trae en el Jote Shuvah, pasando en la Gemara en Rosh Hashanah dice que hay versiones que son 3, hay 4 cosas que pueden anular el decreto. Tzedakat, Tza'akat, Teshuvah, pero uno de ellos se llama Shinui Hashem, que significa cambiar el nombre, que nosotros lo conocemos muchas veces. Está muy grande una persona que cambia el nombre, y ese trae la halajá, Shulchan Aruch lo trae. Entonces uno pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué es una brujería? ¿Qué acá estamos tratando de hacer? Engañar a Dios, decir, Dios dijo que Shimon ben Yehuda va a estar enfermo. Pero, ¿qué hago yo? Yo cambio, no Shimon, ahorita se llama Reuben. Entonces Dios va a equivocar supuestamente. ¿Qué estamos tratando de hacer? Entonces Maimónides, cuando ves a Gemara, lo explica y dice, ¿qué significa Shinui Hashem? Agrega, esas las palabras de Maimónides, y dice que desde hoy no soy la misma persona de ayer. Si el Shinui Hashem es el significado, quiere decir el cambio de la conducta y de la personalidad de uno. ¿Ok? No es el cambio solamente de nombre. O sea, no es el cambio físico. Exactamente. Si una persona piensa que cambiamos el nombre, no, tú quieres cambiar el nombre, sí existe en halajá, pero que ese cambio de nombre causa un cambio en ti. Y si es una persona, Hasbahaila, muy enferma, que no puede hacer nada, entonces si yo le cambio el nombre, entonces si yo tengo que hacer un cambio en mí, por él. Pero si uno no lo hace, entonces no hacemos nada. Entonces es el concepto que nos enseña Maimónides con respecto a la tefilá. Es decir, que todo el concepto de la tefilá es para uno y no para Dios. Si entendemos esto, que es una necesidad, como dijimos al principio, entonces ahorita podemos entender el segundo motivo de Jajamim, ¿no? ¿Por qué Jajamim establecieron un texto? Porque nuestros sabios dicen, como la tefilá es algo necesario, es algo sentimental, entonces vamos a tratar de transmitir o sembrar mensajes importantes, valores, vamos a verlo en la tefilá, por medio de la tefilá. Si el hecho que cada uno va a encontrarse con Dios o se encuentra rezando en un día, entonces como es algo muy emocional y muy personal, y que uno, si verdaderamente viene a rezar, se conecta con el rezo, entonces vamos a tratar de transmitir mensajes por medio de esto.
¿Ok? Entonces vamos a empezar. Eso es como para no aprender a no rezar por rezar, o sea, por decir un texto. Exactamente. Bueno, muchas veces uno ve en el rezo que la gente va a millón, Rafa, o sea, que van pasando a millón, o sea, que a veces es mejor tener, o sea, rezar un poquito menos, o que le rinda a uno menos, pero realmente estar... Sí, es verdad. Que le mueva y también una... hay que ver, es decir, si una persona, porque hay de otro lado, ¿no? Es decir, hay unos que van a millón, como dices, entonces ya se pierde la esencia. Y si uno va lento, también hay que entender, en la tefila tenemos que concentrarnos. Cuando uno va lento, es decir, si tú lees ahorita en velocidad 20, ¿ok? Y tú vas a la tefila que leen en una velocidad 3. Un ejemplo aquí puedo dar, ¿no? Si aquí tenemos al doctor Virgen, usted lee muy bien y reza muy bien. La velocidad de él es muy lenta, ¿ok? Y lee muy bonito. Ahorita una pregunta, si esa persona es muy bien, pero una persona que sabe leer, porque es decir, que para acá es perfecto, yo creo, porque aquí la gente no sabe leer muy bien, entonces le ayuda mucho que él lee muy lento y la gente puede seguir el libro. Pero cuando tú vas a un lugar que sí la gente sabe leer, eso ya le perjudica, porque yo no puedo leer tan lento y entonces ya la persona se pierde. Señora, es bueno leer en hebreo, pero también uno tiene que entender. A mí me parece que es muy importante que uno lea lo que uno entienda lo que dice. Exacto. Seguro. Entonces, nosotros creemos que el concepto del hebreo tiene como llamamos una santidad más elevada, ¿sí? Por dos motivos. Uno es místico, llamamos, y uno es lógico. El místico, podemos decir que es un idioma más elevado de los divinos, llamamos así. Y el otro es, si queremos entenderlo, es porque las palabras en hebreo son tan precisas que es muy difícil la traducción. Hay muchas veces que aquí, por ejemplo, en Modéani, hay mal traducido, por ejemplo. Señor Rabino, pero entonces cuando uno, digamos, no sabe hebreo, pero por seguir la lectura del grupo... Sigue la fonética. Sí, sigue la fonética. Está bien. Pero ahorita, por eso quiere decir, no completé. Por eso, si nosotros entendemos la importancia del rezo, entonces yo voy a practicar antes. Es decir, cuando uno verdaderamente le importa el rezo, muchas veces personas que quieren ahorita ganar todo en el rezo, ¿sí? También seguir, también aprender, también entender, también leer hebreo. Es imposible. Entonces, si uno verdaderamente es igual como yo voy a un examen y tengo que hacer una lectura, no, tengo que hacer un speech, ¿no? Entonces, algunos que lo leen en el papel, ¿qué hacen? Lo repasan. Lo leen para ver dónde se trancan, para saber qué va a leer, no sé qué. Lo repasan y cuando llegan al speech lo leen bien. Igualmente el resto. Entonces, si uno ve la importancia, él va a apartar, como hacemos ahorita, un tiempito para entender y para repasar la tefilá. Entonces ya va a saber leerlo mejor. Entonces ya va a ser más fácil. Pero si uno trata por medio del resto aprender, se puede lograr, pero muy lento y muy difícil. Entonces por eso uno tiene que apartar un tiempito para repasar cada semana un párrafo. Y poco a poco, como hacemos en Bar Mitzvah, ¿no? O sea, uno tiene Bar Mitzvah y prepara y así. Claro. Entonces el objetivo, entonces, como dijimos, como Jajamín vieron, otra vez, la falta, es decir, la necesidad, mejor dicho, de la comunicación esta, que es el rezo. Y de otro lado tenemos que Jajamín, como vieron que es importante, tenemos que transmitir unos mensajes por medio del rezo. Entonces, por eso establecieron un texto, ¿ok? Que es un texto, como dije, que fue agregado, después quitado, hasta que llegó a un texto que nosotros tenemos hoy. ¿Ok? Algunos textos tienen fuente bíblica y algunos textos, la mayoría de los textos no tienen bíblica, fuente bíblica, ¿no? Pero hay algunos textos que sí. ¿Ok? Ok, entonces en la próxima analizamos la parte de los tres rezos que hay, ¿no? Entonces vamos a empezar. La primera parte que hacemos en el rezo es las bendiciones de la mañana. ¿Ok? Que es Modéani. Vamos a leerlo. Entonces dice así: Modéani lefanecha melachai v'kayam, shehezarta bi nishmati b'hemla, rabba emunatecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros conocemos esta historia y que dice que nosotros agradecemos a Dios que me devolviste el alma, ¿no? Con mucha misericordia. Y Rabba emunatecha, aquí la traducción es mal, ¿ok? Lo que dice aquí Rabba emunatecha dice abundante tu fidelidad, no es tu fidelidad, sino tu fe.
No sé qué es fidelidad, pero me dijeron que fidelidad es como la palabra fiel, ¿no? Sí. Sí. No, entonces no es así. Rabbi Moetra quiere decir que es tan grande tu fe en mí. Vamos a explicar. Pero antes de explicar esa parte, vamos a explicar primero el Modeani. Dice aquí la palabra Modeani, ¿no? Entonces, o Modá, no importa que sea mujer. Entonces, cuando nosotros decimos ese texto, agradecemos a Dios sobre, nosotros creemos que cuando una persona va a dormir, ¿no? Es una parte de su alma está subiendo y eso nos va a ayudar a entender la bendición de la Netila, ¿no? Entonces, cuando ya la persona despierta en la mañana, agradece a Dios que le devolvió también esa parte del alma y que puede tener un día más. Es decir, que nuestros sabios vieron la importancia de empezar con el agradecimiento antes de cualquier cosa en el día, ¿no? Si antes de baño, antes de cualquier cosa, la primera cosa que hacemos es Modeani. Dice Modeani. Entonces, la pregunta ¿por qué? ¿Qué tan importante es el concepto del agradecimiento? Un día más de vida que le dan. Sí. La vida. Sí, no digo que no hay que agradecer. Todo el mundo ya hace un agradecimiento. Pero ¿por qué la primera cosa en el día es agradecer? ¿Cuál es la importancia, mejor dicho, de decir gracias? Es decir, no de la boca de afuera, sino verdaderamente sentir, decir gracias. Y aquí tenemos dos objetivos que uno logra por medio de agradecer. Primero, cuando uno dice a uno gracias, ¿qué significa? Porque los psicólogos dicen que a nosotros nos cuesta agradecer. Aunque agradecemos, decimos de la boca, pero nos cuesta decirlo del corazón. ¿Por qué? Porque el concepto de gracias muestra, llamamos como una debilidad humana. ¿Por qué? Porque el hecho que yo te agradezco es decir que yo te necesitaba. Me dio algo, esta persona me dio algo Sí, que yo no podía hacerlo podía solo. hacer. Entonces decir que yo me siento me siento que estoy menos de lo que estoy, me rebajo, ¿no? Y ese cuesta a uno porque el orgullo humano es fuerte. Entonces uno dice, ¿por qué yo voy a agradecerle? Eso lo podemos ver muchas veces con los niños. Sí, ahorita Dios no quiere solamente que agradecemos a Él, sino por medio del agradecimiento a Dios uno aprende a agradecer a los demás. Entonces, aquí el primer punto que uno deduce o logra por medio del agradecimiento es ese punto. Es decir, de entender que sí, yo necesito ayuda de los demás, no hay problema. Ese nos enseña un poquito de humildad, el agradecimiento. Pero aparte de todo eso, yo pienso que el mensaje que está muy oculto y no lo resaltamos muchas veces. Cuando yo agradezco, vamos a decir ahorita a Dios, ¿no? Sobre lo que me dio, ese me ayuda un poquito de reconocer lo que tengo. ¿Qué significa? Si yo vengo a Dios y le digo, mire, Dios, te agradezco que me diste inteligencia. Entonces, esa frase me hace pensar y me dice, mire, Señor, el hecho que yo te agradezco sobre la inteligencia que tengo, es decir, que yo empiezo a conocerme y a reconocer que tengo inteligencia. En otras palabras, el hecho que yo agradezco sobre las cosas buenas que tengo en la vida, ese puede subir mi autoestima un poquito. ¿Por qué? Porque siempre está apagado dentro de mí lo que tengo. Pero el hecho que tengo que agradecer, es decir, eso yo saco de la boca algo que yo, es decir, que me ayuda a mí, no sé si me explico, es decir, ayuda a mí de reconocer y entender que sí lo tengo. Que tengo cosas que buenas tengo y que esas cosas buenas me van a subir la autoestima. El hecho de que yo reconozca que tengo algo bueno, ya tengo habilidades. Digamos, empiezo el día con algo mejor, ¿no? Si yo agradezco de moda, lo dije a la carrera, pero Seguro. por solamente agradecer y se acabó. Pero si en esa misma estoy reconociendo que yo tengo algo bueno, empiezo el día. Esa es la idea. Eso se llama como autoalimentación. Sí. Es decir, cuando uno... Retroalimentación. ¿Cómo? Retroalimentación. ¿Qué significa? Que por medio, es decir, el agradecimiento ayuda a dos cosas.
ayuda primero de tener humildad para entender que el otro sí lo necesitaba, pero también me enseña algo muy importante, que yo pienso que ahí lo perdemos. Que cuando yo vengo a mi padre, por ejemplo, y le agradezco sobre algo que me dio, entonces el hecho que yo le agradezco, yo ahorita entiendo que lo tengo en mi mano, entonces aprovechalo. Entonces aprovechalo y utilízalo como Dios manda, si le estamos hablando correctamente. Entonces yo agradezco a Dios sobre mi salud, entonces lo guardo, pero si uno no entiende, si solamente agradece a Dios, pero no entiende que tiene salud, no cuida el salud. ¡Wow! ¡Qué fuerte esa palabra, señor Ramiro! Sí. Espectacular. Entonces esa es la idea que nos enseña por medio de gracia. Ya no está frío, ¿no? Para pasar. ¿Ok? Entonces, según esto podemos entender la última frase del Modéani. Entonces, agradecemos a Dios sobre el alma que nos devolvió y después decimos Rabbi Munateja. Ahorita podemos entender qué tiene que ver uno con el otro. ¿Qué dijimos a Dios? Decimos a Dios, Dios, gracias que me devolviste el alma. ¿Y qué terminamos? ¿Y qué tan grande es tu fe en mí? Ahora es más fácil entenderlo. ¿Qué significa qué grande es tu fe en mí? Si nosotros venimos y decimos, mire Dios, el hecho que me diste un día más de vida, es decir, que tú confías en mí, que yo puedo aprovechar de ese mundo. Porque si yo no tengo, como decimos, no tengo futuro, como dicen, no tengo nada que hacer, entonces Dios me quita la vida. ¿Para qué dejar aquí y mantener una? Es igual como una persona tiene, no sé, una mata y no da porque las raíces murieron, entonces ¿qué? ¿Para qué? Para decir que tengo mata, entonces la quito. Igualmente aquí, si Dios tiene seres humanos y ve que ese ser humano no puede hacer nada en ese mundo, ¿para qué lo deja? Entonces, el hecho que Él está aquí todavía tiene esperanza. Sí, tengo ¿Cómo? esperanza. Reconocer que tengo Algo. capacidades, que tengo... Y está muy relacionado al agradecimiento, entonces ahorita podemos entender, ¿no? Entonces, cuando yo agradezco a Dios, yo reconozco lo que soy, y por eso digo a Dios, mire Dios, tú me enseñaste que yo tengo que confiar en mí, porque tú confías en mí. ¿Entendimos? Sí, perfecto. Es el concepto del Modéani. Seguimos a la Netila ahorita. Ahorita después tenemos Baruch Atah Hashem Melech que estamos tirando la Netila. Sabemos con respecto a la Netila, porque la Netila es un tema un poquito profundo, porque es un tema de pureza e impureza, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos nosotros por medio de la Netila? Es decir, ¿cuál es el mensaje? Es decir, aparte de quitar la impureza, eso que entendemos, pues vamos a primero dar la información, llamamos práctica, ¿no? La información práctica es que cuando una persona duerme, ¿no? Entonces una parte de su alma sube y entonces Hay algo de muerte. hay algo de muerte dentro de él y por eso causa la impureza. Creemos que la impureza se concentra en las manos y en la mañana hay un ritual para quitar esa impureza. Okay, es la Netila. Pero la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué mensaje Jajamín quieren darnos? Aparte de quitar la impureza, ¿qué quiere decirnos? Y aquí nuestro sabio quiere decirnos algo muy interesante. Son puros. ¿Y qué significa la palabra puros? ¿Entiendes? Iniciamos, otra vez somos nuevos, iniciamos otra vez El día. la Ok. rutina de Pero eso ya lo dijimos en el Modéani. Modéani. ¿No? O sea, cuando una persona dice gracias a Dios que me diste un día, así que vamos a Ya. empezar un día. Sí. Pero la entidad ya nos da un mensaje bueno. ¿Cuál es? Como dijeron aquí, ¿no? Como Alexander dijo, es que cuando una persona está dormida, ¿no? Cuando una persona está dormida, entonces nosotros creemos que una parte del alma está sufriendo, ¿no? Es decir, que tiene un porcentaje de muerte. ¿Qué significa porcentaje de muerte? Porque no está muerto. La halajá dice que cuando uno duerme es uno de 60 de la muerte, así dice la halajá. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa muerte? Nosotros pensamos siempre que la muerte es solamente una muerte física. Nuestros sabios explican que la muerte no es físico. La muerte es falta De vida. de vida. ¿Qué significa falta de vida? Cuando uno, como hablamos en Shabbat, cuando uno realiza lo que es y está actuando, tiene vida. Cuando uno no actúa
y no lleva a cabo su potencial, es una persona que tiene un porcentaje de muerte. Por eso Jajamim dicen que los malvados, aunque están vivos, consideran muertos. ¿Por qué? Porque los malvados no hacen nada bueno. Entonces ellos tienen solamente falta de vida, es decir, falta de pureza. Entonces por eso le aplica sobre ellos la muerte, que es la impureza. Ahorita, según eso podemos entender, cuando una persona está dormida en la noche, entonces, obviamente que necesitamos dormir para recuperar el cansancio de nuestro cuerpo. Pero el hecho que es necesario no quiere decir que es algo espiritual. Obviamente con nuestra intención decimos, mira, vamos a descansar para tener más fuerza mañana, para seguir realizándonos y servir a Dios, etcétera, etcétera. Pero en todo modo hay un porcentaje, por eso no es muerte total, pero hay un porcentaje, porque una persona dormida no puede hacer nada, no puede llevar a la práctica muchas cosas en la vida. Entonces, por eso vemos que toda la impureza se concentra en las manos, porque todo que pensamos y que queremos hablar y que todo se lleva a cabo a la práctica por medio de la mano, no por medio de otra cosa. Entonces ahí se concentra la impureza. Entonces Jajamim nos enseñan a hacer un ritual que se llama Netilat Yadayim, que ese ritual nos va a enseñar, o mejor dicho, nos va a hacer conscientes que es un ser humano. Nos va a hacer conscientes que durante la noche éramos medio muertos. ¿Por qué? Porque no podíamos actuar en ese mundo. Y ahora cuando nos despertamos, no solamente que agradecemos a Dios, sino entendemos que nuestro objetivo como personas es hacer cosas en la vida, estar vivo. ¿Ok? Por eso Jajamim dicen, tzadikim afilu bemitatan keroim haim. ¿Qué significa? Los justos, los tzadikim, aunque están muertos físicamente, consideran vivos. ¿Por qué? Porque todavía hacen en la vida, porque yo estudio sus libros, ellos enseñan, aunque no están físicamente, pero cuando uno lee Maimónides, eso Maimónides me enseña. Lo hace vivir, o sea, eso hace vivir a la persona que... ¿Entendimos? Entonces, por eso aquí la netilá, que dice aquí, al Netilat Yadayim, sí, cuando hacemos la netilá, aparte otra vez la parte ritual de quitar la impureza, lo que hacemos es, otra vez, aparte de quitar la impureza, lo que hacemos, nosotros, yo creo que hacemos como un, digamos, no sé, examen de conciencia, pero hacemos como algo que nos despertamos y despertamos nuestra conciencia, ¿no? Porque inconscientemente cada uno dice, sí, yo quiero hacer, yo quiero avanzar, yo quiero progresar, pero la netilá, cuando yo hago la netilá en la mañana, ese me hace entender, mira Señor, yo soy una persona que vivo en ese mundo y mi objetivo en ese mundo es actuar. O sea, eso va exactamente lo que de la modernidad. Seguro. Cuando Dios nos está entregando de nuevo el regalo. O sea, ese regalo lo tengo que aprovechar con las manos. O sea, yo tengo que actuar. Digamos, la representación de actuar, de hacer las cosas son las manos. Digamos, entonces, al lavarme las manos, estoy diciendo, bueno, ya recibí el regalo de nuevo hoy. Entonces tengo que ponerlo a funcionar. Sí, y te agrego una pregunta solamente. Y tú dices, ¿por qué mis manos están impuros? No sé, tú vas a preguntar, ¿por qué mis manos están impuras? ¿Por qué? Entonces la respuesta es, ¿por qué? Porque durante 4, 5, 6, 8, 9, 4 horas que dormí, no hice nada. Entonces yo apliqué sobre mí un vacío. Ese vacío considera o se transmite por medio de la impureza. ¿Ok? Entonces cuando yo vengo en la mañana, después de decir, Moyani, Dios, gracias a ti, ahora no solamente que agradezco a Dios, que no es suficiente todavía, porque aunque reconozco lo que Él me dio una vida, pero todavía yo no sé, entonces, ¿pero qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué hago con esto? Entonces aquí nos enseña la netilá. La netilá viene y nos enseña, ¿tú sabes qué quiere? Que no sea dormido. ¿Qué significa? La Mishnah lo dice, con eso culminamos hoy, ¿no? Aquí tengo cita. Hay una Mishnah en Pirkei Avot, dice, Mishnah Pirkei Avot dice así, Shena shel shahrit ve'yan shel tzoraim, etcétera, motzin et adam min ha'olam. Hay cosas que pueden como sacar la persona del mundo, ¿no? Hay muchos misioneros así, hay como 3 misioneros que están hablando de esos términos, ¿no? Yo no contesto. Solamente que hay uno que dice Shena shel shahrit. ¿Qué significa Shena shel shahrit? Cuando uno duerme en la mañana, dice. ¿Qué significa esto? Entonces,
La idea es, el Shulchan Aruch cuando empieza el primer simán de Shulchan Aruch, dice, La'olam itgaber Adam Kari, que la mañana una persona tiene que levantarse como un león y para hacer el servicio. Así dice Shulchan Aruch. Se pregunta, ¿por qué Shulchan Aruch empieza así? ¿Por qué no empieza de otra forma? La idea es lo que dice la Mishnah. El ser pasivo en la vida es algo que puede perjudicar la vida de uno. Es lo que enseña aquí Shena Shel Shahrit. Cuando puedes dormir en la mañana. Dormir en la mañana no necesita algunas veces, porque si tú trabajas a la noche, no vas a dormir en la mañana. Entonces, ¿qué significa? Significa es cuando uno empieza el día normalmente, si no tiene trabajo de noche. Normalmente, cuando uno empieza a trabajar, como la mayoría de las personas, en la mañana, entonces lo primero que tiene que hacer es convertirse en una persona dinámica, activa. ¿Ok? Yo lo conté aquí, hay una profesora es como PhD, ¿no? Que tiene en mística, ¿no? No sé si es religiosa, pero es una persona que estudió algunas cosas que estoy de acuerdo, pero hay un punto bonito que ella dijo. Ella le preguntaron qué cambio hizo la mística desde el siglo XII, que fue revelado así de una forma más masiva. ¿Qué hizo? ¿Qué cambio hizo en el judaísmo? Es una pregunta muy buena que le hicieron. Antes y después, ¿cuál es el cambio? Ok, ahorita sabemos más, pero ¿qué significa? Ella dijo el punto que es muy interesante, dijo, el concepto de la mística hizo que el judaísmo en sí y el judío como individuo sea más dinámico y no pasivo. Así que está tomando más parte en la formación, el progreso, el avance, el estudio del judaísmo. Si antes solamente recibimos información de los antepasados, que es muy importante, hoy en día la persona siente como parte, porque si una persona ve la mística, un poquito está poniendo al ser humano como socio de Dios en el mundo, es más dinámico. Y es que nos enseña aquí la netilá. Cuando hace netilá, es decir, yo ahorita lavo las manos, ¿para qué? Es como levantar la mangas para empezar a trabajar, es la misma idea. Entonces igual estar dispuesto ahorita a actuar en ese mundo. ¿Ok? Ok, es la parte de la netila. La próxima vamos a ver la parte de... Rap, una pregunta. Ayer el que sigue en Ashayatzak, yo me lo aprendí en hebreo y lo decía siempre en hebreo. O cuando lo digo en español, como entiendo lo que estoy diciendo, me concentro más. O sea, si yo digo, lo digo y lo digo rápido. Lo que hago ahorita es decirlo en hebreo y después en español. Pero cuando lo digo en español, como lo estoy de verdad entendiendo... Y entonces cada vez que salgo del baño ya como no hay problema. La Mishnah dice, el tratado dice que la tefila se puede decir en cualquier idioma. Solamente lo único es, otra vez como dijimos, que en hebreo tiene más significado, pero yo creo que es cuando el hecho de utilizar el hebreo le quita la importancia. Yo pienso que al principio por lo menos que tiene que empezar el idioma que él entiende y poco a poco va a avanzar hasta que él sepa. Sí, ¿cuál es cuando él dice en hebreo, que él entiende el significado, que lo sepa palabra por palabra, pero él sabe el concepto, porque ya lo dijo 40 veces en español, ya él sabe el concepto. No creo, para que le da algo a alguien, ¿no? Sí, pues de verdad, es que uno lo dice